Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. ¿Me confirman si está llegando mi voz? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿Cómo profesor. están Buenas tardes, ahora sí? profesor. Tardes, Ahora sí, profesor. chévere. Gracias. Gracias por contestar. Vamos a empezar con una obra maravillosa y exagerada. Es una obra hiperbólica. Hiperbólica. Ustedes saben qué es la hipérbole, ¿no? La hipérbole es la exageración. La obra de García Márquez se caracteriza por ser eminentemente una obra hiperbólica y fantástica. Claro que claro que tiene elementos reales. ¿Cuáles son los elementos reales? Te voy soltando así antes de empezar a explicar todo. Los elementos reales vienen a ser la lucha entre los liberales y los conservadores durante la época de la explotación de banana de Colombia, de la selva colombiana. Ese es un suceso real. La llegada del tren, ese es un suceso real. Las huelgas, ¿no? Esos son sucesos reales. Pero a esos sucesos reales, Gabriel García Márquez le ha agregado la fantasía, como por ejemplo la llegada de los gitanos, el hecho de volar Melquiades encima de su tarima. Por ejemplo, cuando llueve mariposas, imposible que llueva mariposas. Cuando, por ejemplo, viene la peste del insomnio, imposible que exista la peste del insomnio. O imposible morir orinando, como muere el coronel Aureliano. Es decir, 100 años de soledad, desde el título, mira, 100 años de soledad. Es imposible que alguien tenga 100 años de soledad. Incluso imposible vivir 100 años, casi imposible vivir 100 años. Entonces, por ello, la novela es hiperbólica, perteneciente al realismo mágico. Mira, realismo mágico, la realidad añadida con elementos fantasiosos, pero contado desde una óptica de la verosimilitud. Algo así como Kafka. Kafka te cuenta la historia de un hombre que se transforma en insecto, pero desde un punto de vista de la verosimilitud, de tal manera que uno cree que puede ser cierto la conversión en insecto. Entonces, vamos a empezar por poner el título del tema del día de hoy. Este es el título del día de hoy. 100 años de soledad. 100 años de soledad. Año de publicación, 1967. Año de publicación, 1967. ¿No? Bien. Hacia la derecha tenemos al autor, Gabriel García Márquez, escritor colombiano, nacido en Aracataca. Él nace en Aracataca en 1927 y muerto hace 10 años atrás. 10 años atrás, ¿no? En el 2014 en la Ciudad de México. Él muere en la Ciudad de México por un cáncer cáncer a la próstata. Gabriel García Márquez. ¿Qué fue en su vida? Él en su vida normal, común y corriente, había estudiado derecho, pero nunca lo ejerció, como muchos escritores. Además, no terminó la carrera de derecho. Muchos escritores en el Perú han estudiado también la carrera de derecho, como por ejemplo Vargas Llosa. Otro ejemplo es Julio Ramón Ribeiro. Otro ejemplo es Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Bien, entonces, él estudió derecho, pero no lo terminó y no lo ejerció. ¿Sabes por qué? Porque necesitaba comer. La carrera iba a durar muchos años y él fue práctico. ¿Qué me puede dar para comer? Algo que a él le gustaba, el periodismo. Él fue periodista, periodista, periodista. Y como periodista, pues él se llenó de información,
de datos sociológicos, empezó a construir personas y además, ¿sabes qué? Fue un periodista que se dejó influenciar mucho por la abuela. Él vivió con los abuelos. Los abuelos lo bombardearon de mitos y leyendas sobre Aracataca, sobre Colombia, sobre esa Colombia de la selva. Entonces, así como en el Perú, si uno nace en Ayacucho y tus abuelos son ayacuchanos, te hablan de muquis, de diablos, te hablan de almas y de aparecidos. Igual, Gabriel García Márquez te llena las historias de leyendas contadas por sus abuelos. Y ello generó, mira, ello generó como periodista obras que él va a ir escribiendo en base a esos mitos y leyendas que sus abuelos le contaron. Su primera obra, vamos acá, su primera obra. Su primera obra. Se llamó La primera obra de La hojarasca. La hojarasca. La hojarasca. La hojarasca. Antes de, en el año 50. En el año 50. La hojarasca, ¿no? ¿De qué trata la hojarasca? La hojarasca es esas hojas que el viento empuja, ¿no? La hojarasca trata del suicidio de un médico. Un médico que comía, mira, desde acá también es algo exagerado, hiperbólico. ¿Sabes qué le gustaba comer a este médico? La comida de los caballos. Le gustaba comer la comida de caballo. Este médico se alimentaba de esas plantas que le dan a los caballos, que es medio marrón, es como hierbas. Él comía eso. Y un día lo encontraron colgado de una soga. Y esa muerte lo cuenta el coronel Aureliano, lo cuenta su hija, pero lo cuenta también la hija de su hija. Es decir, tres personajes cuentan la historia de este médico que se ahorcó, del médico que comía comida de caballo. Y acá estamos ante una de las características del boom. Una primera característica del boom. ¿Sabes cuál es, alumno, esa característica del boom? La introducción de técnicas novedosas de narrativa. Técnicas novedosas. Técnicas de escritura. De escritura novedosa. Por ejemplo, alumno, en la hojarasca, si tres cuentan la misma historia, ¿sabes cómo se llama esa técnica? La perspectiva múltiple. ¿Sabes cómo se llama esa técnica? La perspectiva múltiple. Porque muchos, es decir, en este caso tres, cuentan sucesos sobre el doctor y su ahorcamiento. La hojarasca. Otras obras, además de la hojarasca, es, por ejemplo, esta obra, El coronel no tiene quien le escriba. Quien le escriba. Otra novela sorprendente de Gabriel García Márquez es El coronel no tiene quien le escriba. Es una historia realmente triste porque su tema es la soledad. Si en la primera obra el tema era el suicidio, en esta segunda obra es la soledad. Mira, otro de los grandes temas de García Márquez, la soledad. La soledad de un hombre que ha luchado por su país y que le han ofrecido hacerle llegar su sueldo como ex militar, así como acá sería su ONP o su AFP. Pero ¿sabes cuántos años viene esperando este pobre hombre que le hagan llegar su sueldo? 20 años. Y ya se ha hecho viejo. Incluso en la novela se habla de la muerte de su hijo.
Lo han asesinado a su hijo que criaba gallos de pelea. Y por ende, él no tiene que comer. Y aunque te parezca sorprendente, ¿sabes de qué vive? Él y su mujer, de la comida del gallo. ¿Suena raro, no? De la comida del gallo. Profe, ¿qué come el gallo? Maíz. Le traen un saquito de maíz. ¿Sabes qué hace este pobre coronel? Este pobre coronel no se atreve a vender el gallo de pelea porque es el recuerdo de su hijo. ¿Sabes qué hace? Les separa de su plato del gallo el maíz, lo sancocha, lo hace hervir y con su mujer comen el maíz del gallo. Y si uno saca una conclusión y tú dices, en esa casa, ¿sabes quién mantiene el hogar? El gallo. El gallo es el que para la olla. El gallo es el que le da de comer a un viejo coronel que vive renegando y que no tiene un sueldo por haber participado en el ejército de su país. El coronel no tiene quien le escriba. Espectacular obra. El final termina con una lisura. Nunca una lisura me ha hecho sentir tan bien en un libro. Nunca una lisura me ha hecho... Y García Márquez le pone la palabra M-I-E-R-D-A, lo pone bien cuando al final llorando la mujer le empuja a su esposo, al viejito, contra la pared y le dice, ¿qué vamos a comer? Y él en su soledad más absoluta, en su desgracia más triste, lo único que dice es, comeremos mierda. Y ahí termina la obra. ¿Qué tal dilema sobre la soledad, sobre la angustia, sobre la pobreza, la miseria? En un pobre hombre llamado un coronel. Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Anunciada. Mira, el título te lo está diciendo. Crónica de una muerte anunciada. Un chico está en la boda de su amiga. Su amiga se ha casado con un rico hombre, con un millonario. Este chico se va a dormir a las 4 de la mañana y a las 6 lo matan a cuchilladas. O sea, él duerme 2 horitas y cuando se levanta, faltando 10 minutos para las 6, los que lo van a matar se han ido a esperarlo a su trabajo. ¿Sabes quiénes son los que lo van a matar, alumnos? Son sus amigos, los hermanos de la chica que se ha casado. Y tú te preguntarás, profe, ¿por qué sus amigos, que él ha estado tomando hasta las 4 de la mañana con ellos? ¿Por qué sus amigos? ¿Por qué los hermanos de la novia lo van a matar a las 6? Porque la novia ha sido devuelta por el marido porque no era virgen. A las 5 de la mañana el marido ha ido a tener sexo con su mujer y su mujer no ha sangrado. Entonces la ha tratado de prostituta y se lo ha devuelto a la familia. Llévense a su basura. Esta no es virgen. Entonces los hermanos y el papá la han empezado a golpear a la novia. Y la novia, para salir del paso, mira, para salir del paso, buscó un nombre a su mejor amigo. Es decir, al amigo de sus hermanos. Y entonces los hermanos dijeron, a ese maldito lo vamos a matar. Díganle que no se aparezca, díganle que no venga, porque lo vamos a matar. Y cuando él se levanta, todo el pueblo sabía que lo iban a matar. La señora que vende pan le dijo, dígale que no salga, porque lo van a matar. Y ella dijo, sí, le voy a decir cuando se levanta. Y la cocinera tocó la puerta y él aún estaba dormido. Se fue a preparar el agua, el desayuno, y él se levanta,
abre la puerta y sin decir nada sale por la puerta de atrás. Se va a su trabajo apurado. Y en la calle le dicen, oiga, ¿sabes lo que te va a pasar, no? Y él dice, como va retrasado al trabajo, sabe que le van a gritar en el trabajo. Y él dice, sí, ya lo sé lo que me va a pasar. En la esquina se encuentra con una señora, Ave María Purísima, ¿sabe lo que te va a pasar, no? Y él dice, sí, ya lo sé, señor, tranquila usted. En el camino todos le van diciendo, él voltea hacia su chamba y ahí están sus amigos que han hecho una promesa, lo van a matar. Se acerca uno de ellos y él abre el brazo para abrazarlo. Oh, brother, ¿qué? Sigue el tono y él le mete semejante puñal en el estómago y le vacía los intestinos. Y mira, él recoge sus intestinos, lo mete en el hueco que es su estómago, sube su casaca y se vuelve a la casa. Camina por la calle por donde él ha venido y todos dicen, felizmente no lo mataron. Llega a su casa y la cocinera le dice, pensé que había salido, ten cuidado, te están esperando para matarte. Abre la puerta de su cuarto y cae muerto, sin una gota de sangre, encima de sus tripas. Crónica de una muerte anunciada. Alucinante texto que está basado en una noticia y en un suceso real, que él lo vivió como periodista. A un tipo lo mataron, pero anunciaron su muerte con debida anticipación. Pero la novela que a mí más me gusta es esta que voy a escribir, El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera. ¿Sabes por qué me gusta, estudiante? Porque esta novela, un hombre le espera a una chica que ama. Tú dirás, le espera 3 meses para que le diga sí. No. Le espera 1 año. No. Le espera 5. No. Le espera como Penélope esperó a Ulises 20 años. No. Le espera 53 años, 9 meses y 12 días para lograr conquistarla. Y cuando se le vuelve a declarar, porque la primera vez lo choteó, cuando se le vuelve a declarar, ella ya no tenía diente, era viejita. Y él igual le dice, no me interesa que seas vieja, yo te amo. Te amo la primera vez cuando me declaré a ti. Y ella le dice, estoy vieja. Mis axilas huelen excremento, mi boca apesta. Ya no puedes amarme. Y el viejito de rodillas con un ramo de rosas le dice, aún te amo. Y te tengo un regalo, un barco. Y cuando le lleva al barco, le demuestra su amor de la siguiente manera. Le dice, para no olvidarme de ti, cada día, te escribí 3 cartas. Al amanecer, al mediodía y al dormir. 3 cartas por día. El mes tiene 30. Escribí 90 cartas. Te escribí durante 53 años y 9 meses. Chicos, aplícale matemática. Si son 3 cartas escritas al día y el año tiene 365 días, multiplica 365 días por 3 y a su vez multiplícalo por 53. Listo, me quedo callado 10 segundos para saber, a ver a los matemáticos. ¿Cuántas cartas le escribió? 58.035. Algo así. ¿Tú le escribirías a tu flaca 58.000 cartas? Imposible. Eso se llama hiperbólico. Eso es exagerado. Y al final, chicos, la logró conquistar. La viejita le aceptó. Abrieron champán. Se dieron un piquito de viejitos. Y con un barco se fueron por el mar a morir. Pues, es decir, a vivir sus últimos momentos. Crónica, no. El amor en los tiempos del cólera. Maravillosa historia de amor. A mí siempre me han preguntado, profesor,
¿Cuál es la obra que a usted más le ha gustado leer? Más le ha gustado fantasear y vivir. Es esta obra. Algún día, esta obra es para los buenos románticos. Si algún día deseas leer algo que te impacte, aunque es exagerado, es El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. La hojarasca. El coronel no tiene quien le escriba. Crónica de una muerte anunciada. El amor en los tiempos del cólera. Pero la obra que le ha dado fama es esta, 100 años de soledad, del año 1967. Recuerde usted que García Márquez ganó el premio Nobel en 1982. En 1982. ¿Correcto? El premio Nobel. Y donde suceden los acontecimientos es un pueblo que no existe, que él se la inventó, que muchas de sus obras transcurren en este pueblo. Dime, alumno, ¿cuál es este pueblo? Tú lo sabes. Macondo. Así es. Macondo. Macondo. En Macondo también sucede la obra La hojarasca. García Márquez, desde que era joven, desde su primera obra, ya estaba pensando en articular todas sus historias en base a un pueblo. Y este pueblo era Macondo. Pero además él estaba articulando que una historia no solo lo debe contar uno, sino lo deben contar varios. No solo se inventa un pueblo, sino también se inventa técnicas para contar historias, técnicas novedosas. Profe, ¿y esto de inventarse un pueblo para que todas sus historias giren en torno a esto, no nació de él? Esta es una influencia de un escritor llamado William Faulkner. ¿De dónde es él? De Estados Unidos. Un escritor norteamericano, William Faulkner, que 20 años antes de García Márquez, había escrito sobre el sufrimiento de los negros en el sur de Estados Unidos. Su sufrimiento, sus miserias, su pobreza, contado desde perspectivas múltiples. Hay una historia de Faulkner, de este escritor norteamericano, ganador del premio Nobel en 1949, que se llama Mientras agonizo. Mire el título, Mientras agonizo. Trata de una madre que va a morir y que tiene miedo de dejar hijos desunidos. Va a decir, mis hijos se van a odiar. Yo no quiero dejar mis hijos desunidos, quiero que se unan. Y se inventa una gran mentira. Le dice, hijos, quiero que me entierren de acá a 150 kilómetros, en un cementerio que esté en una ladera de un cerro. Pero quiero que ustedes me lleven cargando. Y si ustedes me llevan cargando, yo les voy a dejar algo para que ustedes vivan felices. Y los hijos se miran con cierta cólera, pero mamá, ¿por qué se te ocurre querer ser enterrada en ese lugar? Y ella le dice, es mi capricho de vieja. ¿Lo van a hacer o no? Está bien, mamá, eso lo haremos cuando te mueras. Y ella le dice, no, yo ya me estoy muriendo. Quiero que me lleven viva, porque al llegar a ese lugar yo habré muerto. Y les voy a dirigir desde el ataúd, para que ustedes no se peleen. Y me tienen que cargar bien, y me tienen que llevar cargando. Así que todo el viaje es de los hijos, que entre ellos tienen que bajar por sinuosos caminos, tienen que cruzar el río, cómo se ponen sogas, se idean de cómo hacer que la madre no caiga al río. Y poco a poco la madre, desde su ataúd,
va mirando cómo sus hijos se van uniendo. Y cuando ella llega, ya está muerta, pero ya logró su propósito de por lo menos unir a sus hijos en su muerte. Esa es la obra de Faulkner, Mientras agonizo. Y Faulkner también tenía algo que García Márquez tomó, no solo que varios cuentan la historia, como en este caso de la novela que les he contado, cada hijo cuenta su historia, ¿no? Sino que también se inventa un pueblo. Faulkner también tiene su pueblo, Yojna. Yojna Pataupa. Yojna Pataupa. Es el lugar donde suceden todos los acontecimientos de sus obras, de William Faulkner, escritor norteamericano, Premio Nobel 1949, que emplea también de manera maravillosa, no solo sus historias son increíbles, sino tienen técnicas novedosas para contar la historia, rompiendo la linealidad, rompiendo la linealidad. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿quién fue uno de los grandes influencias de García Márquez? El escritor norteamericano William Faulkner. No solo en los pueblos que se parecen, sino también en las técnicas novedosas para escribir el relato. Bien, chicos, Gabriel García Márquez, muerto en 2014. Bien, pero Gabriel García Márquez, amable estudiante, perteneció al boom, el boom. ¿Qué es el boom? ¿Por qué le llaman boom? Se le llaman boom al tiempo de García Márquez de la década de los 60, porque fue récord de ventas en el mundo. Fue la década en que los escritores empezaron a ser divulgados en casi todos los idiomas del planeta Tierra. ¿Y quiénes fueron además de García Márquez? Mira, el primero fue, número 1, Vargas Llosa. Vargas Llosa. Profe, ¿qué obra de Vargas Llosa inaugura esta corriente que se llama el boom? La obra La ciudad y los perros. La ciudad y los perros. Una obra inmediatamente traducida a más de 15 idiomas. Actualmente estará traducida a 30 idiomas. Mira, boom, explosión de calidad. ¿Qué significa boom? Explosión de calidad, tanto en los temas como en las maneras de escribir. Boom es éxito editorial, explosión de calidad, en base a temas latinoamericanos. Ojo, en base a temática latinoamericana. ¿Quién ya lo había iniciado? ¿A quién se le llama el precursor del boom? Grábate este nombre, anótalo. Lo hemos visto la semana pasada, Carpentier. Carpentier, El reino de este mundo, El ciclo de las luces, Los pasos perdidos. Carpentier había buscado temas latinoamericanos con técnicas de escritura, con temáticas que atraen, la tiranía, el poder, la soledad, los pueblos míticos, eso. El primero fue Vargas Llosa. El segundo fue un escritor argentino, Julio Cortázar. Julio Cortázar. Con una obra que más parece un juego, más que una novela, Rayuela. Rayuela termina en la mitad. Mira, Rayuela termina en la mitad. Tú te compras la novela Rayuela de Julio Cortázar. Es la vida de unos artistas que desean salir de su país, Argentina, porque viven en la miseria. Quieren irse a vivir a Europa, trabajar en circos. La novela termina en la mitad. En la mitad, Julio Cortázar te dice, si deseas, deja la novela,
Y acá terminó la historia. Pero si deseas, vuélvelo a reconstruir tú. Te voy a dar una tabla de navegación y te da una tabla de navegación en el cual tú vas leyendo y a la vez vas retornando a capítulos anteriores. Te va ampliando los capítulos. Es como el juego de ida y vuelta del juego que nosotros en mis tiempos jugábamos, que se llamaba Mundo. No sé si tú has jugado Mundo. Saltas a 10, a 20, a 30, abres las dos piernas, llegas a 40, 50, luego 70, 80 y saltas al mundo. Giras y vuelves y recoges tu teja. Recoges tu teja. Ese juego se llama Mundo. En Argentina le llaman Rayuela. La novela es de ida y de vuelta te cuenta una historia cambiada. Te va alterando la historia. Y el tercer escritor es Carlos Fuentes, mexicano. Carlos Fuentes, mexicano, con su obra que se llama La muerte de Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz. Un hombre anciano que está muriendo. ¿Correcto? Ya, no tiene nada de malo morir, es lo que nos va a pasar a todos. Pero mira, la novela retrocede un día antes, cuando él tomó su última pastilla. Y de pronto la novela retrocede a un mes atrás, cuando recibió la primera visita. Y de pronto la novela retrocede un año, 5 años, 20 años, y la novela va en retro. La novela va avanzando en retroceso. La muerte de Artemio Cruz. Mira cómo altera el tiempo. Si hay algo que tienen los escritores del boom, es que al igual que Borges, te alteran el tiempo, te alteran el espacio, pero desde la realidad hispanoamericana, desde la historia hispanoamericana. Es decir, le añaden fantasía, ¿no? Fantasía, rompiendo tiempos, rompiendo espacios, ¿no? Esa fantasía de ir retrocediendo en el tiempo, aunque no es fantasía retroceder en el tiempo, solo requiere que tú cierres los ojos y recuerdes, nada más. Y a ese fenómeno, ¿sabes cómo se le llama? Raconto. Eso está acá en técnicas de escritura de novedosas, ¿eh? El raconto, los feedback, los diálogos múltiples, las perspectivas múltiples, inclusive el dato escondido. El dato escondido. Esas son las técnicas de escritura novedosa. Muy bien, entonces, estos son los tres grandes escritores del boom, de la década de los 60. Profesor, ¿de qué tiempo estamos hablando? 1960, alumnos, la Guerra Fría. La Guerra Fría, que enfrentó dos países, la URSS y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estaban a punto, así chiquitito, de iniciar una guerra nuclear, cuando Rusia puso cabezas nucleares en Cuba, amenazando a los Estados Unidos. No, era la época en la que mataron al presidente John F. Kennedy. John F. Kennedy. Era la época en la que el primer hombre llegó a la luna. Era la época en la que el primer hombre llegó a la luna. Esa época en la que el comunismo y el capitalismo se miraban como dos perros a punto de morderse. A eso se llama la Guerra Fría, la guerra diplomática, que no llegó a la sangre, felizmente. Una guerra diplomática que no se bañó en sangre. Pero también a nivel mundial fue la Guerra Fría. Pero a nivel latinoamericano, alumno, a nivel latinoamericano, triunfó algo que dio esperanza a los escritores, dio esperanza a los cantantes, a los artistas y al pueblo en general. ¿Sabes qué fue esto? La Revolución Cubana. La Revolución Cubana. La Revolución.
sobre todo la imagen de un hombre que era médico y se convirtió en guerrillero, el Che Guevara, la imagen del Che Guevara, luchando por la libertad de Cuba, ganándole el comunismo en su cara al capitalismo. Un grupo de barbones, entre ellos un médico cirujano, casado con una peruana, el Che Guevara, bajaron en la bahía de los Cochinos y tomaron el poder, destruyendo a Anastasio Somoza. Sí, Anastasio Somoza, que era el títere de los Estados Unidos. García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar y Carlos Fuentes simpatizaron con la Revolución cubana. Incluso Vargas Llosa se llamó comunista un tiempo. Se sentía feliz que el comunismo haya ganado y pensaba que si el comunismo se expande por el mundo, la vida iba a ser maravillosa. Es esa época, de ese contexto estamos hablando. El boom tiene que ver con ese contexto de la Guerra Fría, con el asesinato de Kennedy, con el triunfo del Che Guevara, o si no, con la sonrisa enigmática de Marilyn Monroe, esa famosa mujer que nunca se puso nada de silicona y que no era tonta como pensaba. Ella se teñía el cabello de rubio, ¿no? Para la foto, pero dicen que tenía un coeficiente igual y más alto que Albert Einstein. Cuando luego estudiaron la masa encefálica de Marilyn Monroe, la rubia, descubrieron que tenía una brillante inteligencia, inclusive hasta más alta que Einstein. Increíble, es esta época. Profe, las características del boom, ¿cuál es? 1, técnicas de escritura novedosas. Número 2, temas latinoamericanos. Y caribeños. Los temas del boom se van a centrar en la mayoría en temas exclusivamente latinoamericanos, como por ejemplo tiranías, ¿no? Tiranías, explotación y temas caribeños, como el que había iniciado ya el gran escritor cubano Alejo Carpentier. Bien, chicos, miren lo que tenemos en la pizarra. Los integrantes del boom. El contexto histórico del boom, las características tanto en su forma como en su fondo. En su forma, las técnicas novedosas de escritura, ya no la linealidad del relato. Técnicas novedosas, rompiendo tiempos y espacios, poniendo perspectivas múltiples, racontos, monólogos interiores y temas latinoamericanos, dictaduras, tiranías, explotación, masacre, miseria, siempre a favor del pobre. Date cuenta, siempre a favor del pobre, siempre a favor del débil, siempre a favor del miserable. ¿Será que la Revolución cubana puso en la mente de los escritores hablar de temas en el que el pobre siempre es el que paga el plato roto? ¿Por qué no ponerse del lado de él, del lado del que sufre? ¿No? Entonces tenía ideología el boom, tenía una ideología, ¿no? Tenía una ideología y además tenía a su favor algo, que sus obras se difundían por todo el mundo, Muy bien. Luego de esta introducción, ahora sí, chicos, nos metemos a 100 años de soledad. 100 años de soledad. Cualquier pregunta, por favor, lo hacen por escrito o abren su micrófono. Yo estoy explicando y me la creo que ustedes están atendiendo, que ustedes están aprendiendo o reforzando algo. Si hay alguna duda, Sí. por favor, dilo, exprésalo, pregúntala. Está la tutora, si no tienes micrófono, ella detiene mi clase y me dice, profe, acá hay una pregunta. Y yo, con amabilidad, si sé, le respondo.
Le respondo. Ya con confianza, chicos, por favor. No sean tímidos. Mira, 100 años de soledad. Todo sucede en el pueblo de Macondo. Todo gira en este pueblito. Y he puesto acá mira, las 7 generaciones, ve. Las 7 generaciones acá, alumnos, ve. Y luego le voy a dar un material a la tutora para que le tome foto. He hecho un árbol. No he hecho yo. Lo he encontrado en internet, pero le he puesto algunos apuntes. Es como un arbolito donde están las 7 generaciones. Remedios la Bella, la que al final se va al cielo volando, ¿no es cierto? Remedios la Bella, la otra que llega al pueblo que era Rebeca, ¿no? La misma Úrsula. He hecho un arbolito, tengo un arbolito ahí para que llegue a ustedes y entiendan mejor 100 años de soledad. Los primeros, número 1, en llegar a Macondo fueron José Arcadio y Úrsula. Ellos son, digamos, los primeros, los primigenios, los fundadores de Macondo. Los fundadores de Macondo. Ellos van a huir. Recuérdalo, ellos van a huir. ¿Sabes por qué van a huir? Porque son primos hermanos. Habían tenido sexo. Y había la idea de que si uno tiene sexo con un primo o una prima, tu hijo nace con cola de cerdo. Y no solo era un miedo irreal, sino era un miedo real, porque el abuelo de José Arcadio había tenido un hijo que había nacido con colita de cerdo. Pero ¿sabes qué hizo el abuelo? Le cortó simplemente con un machete y así vivió él con un muñón de cola de cerdo. Pero todos lo miraban, decían, ese hijo es maldito, porque ha tenido sexo con su prima. Entonces, por eso ellos van a huir de un lugar que se llamaba Riohacha. Empieza la historia cuando ellos huyen de Riohacha, la primera generación. La segunda generación que surge en el pueblo de Macondo va a ser la del coronel Aureliano, que cuenta casi la historia. Él monologa. La historia se inicia cuando el coronel Aureliano lo van a matar, cuando lo van a fusilar. Y él empieza a recordar cuando sus padres fundaron la ciudad de Macondo. La segunda generación. Rebeca es la hermana que llega, la hermana adoptada. Ellos son 2 hombres, pero va a ser la hermana adoptada. Tendrá un blanco, por favor. Ella es la hermana adoptada. La tercera generación de Aureliano y José va a ser cuando ellos tienen, los 2 hermanos, sexo con una mujer mayor. Y van a tener a Arcadio y a Aureliano José. Si te das cuenta, los nombres se van a ir repitiendo. La segunda generación es de Arcadio y Aureliano José. La cuarta generación es de José Arcadio II, Aureliano II y Remedios la Bella, que era bella loca. Dibujaba, ¿sabes qué? Dibujaba animalitos con su propia caca. Ella es la que al final se va a elevar al cielo. Se olvidaba de ponerse ropa, caminaba desnuda. Era guapísima, muy linda, pero tenía unas locuras realmente más allá de la lógica. La quinta generación va a ser la de José Arcadio y Renata Remedios, más Amaranta Úrsula. Y la sexta generación es solamente la de Aureliano Babilonia, que va a tener sexo con su tía Renata Remedios. Cuando Renata Remedios ha quedado viuda, Aureliano Babilonia se dedicaba a descifrar los enigmas de un gitano llamado Melquiades. Un día entró y vio a su tía que se estaba echando aire y le dijo, lo siento tía, hace tiempo que no tengo sexo. La tiró en el aire y ahí le hizo el amor antes de caer al suelo, ¿no? Dice, desde ese día la tía lo perseguía. Tuvieron sexo como locos, como animales, hasta que la tía murió dando a luz a su hijo. Y ahí viene el de la séptima y última generación,
Aureliano, al que se lo comen las hormigas. Si tú sumas del punto 1 al punto 7, son 7 generaciones que se dan en 100 años. En 100 años. ¿Y qué se da en esos 100 años? Fundación, caída, fundación. Se eleva y la caída. Algo así como la Biblia. Escúchame, mira. La Biblia tiene Éxodo, fundación y Apocalipsis. La Biblia tiene 3 partes. Éxodo es cuando se busca la tierra prometida. ¿Sí o no? Éxodo es la búsqueda de la tierra prometida. Y así empieza 100 años de soledad. 100 años de soledad empieza con la búsqueda de la tierra prometida. Número 2 en la Biblia, fundación del pueblo elegido de Dios. ¿Y sabes qué pasa en 100 años de soledad? Se funda la ciudad de Macondo, donde todos empiezan a vivir una felicidad absoluta, con decirte que se bañan desnudos. Ahí no hay la malicia, no hay la maldad. Las chicas andaban con el seno al aire, los chicos con su cosa al aire, con sus bolas al aire. No había, oye, que tú, que sí, que te es feo, que te es gordo. No, se amaban, se casaban entre ellos, miembros de la familia, dividían las calles. Eran como Adán y Eva en el paraíso terrenal, hasta que llega la asquerosidad, la corrupción, la malicia, y viene la lenta destrucción de Macondo. Mira, Éxodo, fundación y Apocalipsis. Y al final, cuando nace el niñito con cola de cerdo, no es más que la maldición sobre el pueblo de Macondo, después de que el imperialismo llegó, saqueó la tierra, explotó y se largaron dejándolo todo vacío, como en el inicio, como en el inicio. Profe, pregunta, ¿usted cree que García Márquez leyó la Biblia? Sí, lo leyó 3 veces, al revés y al derecho. Antes de escribir 100 años de soledad, él leyó la Biblia al revés y al derecho, porque la Biblia, alumno, tiene cosas real maravillosas. Tiene realismo mágico. Ejemplo, cuando se abrió el mar para que Moisés pase. ¿Sí o no? Otro ejemplo, el niño en la canastita. Uy, Cristo elevándose al cielo. Mira, según García Márquez, el libro más maravilloso de realismo mágico que él ha leído se llama La Santa Biblia. ¿No? La Santa Biblia tiene unas historias realmente mágicas. Quizás de ahí también está parte de la inspiración para construir 100 años de soledad. Ahora sí, vámonos ya linealmente a la historia. Vamos acá. 1. El amor incestuoso entre los primos, José y Úrsula. José y Úrsula. Ya les dije, se casan. Se casan. Úrsula le dijo, no puedo vivir sin ti. Y él le dijo, tampoco yo sin ti. Casémonos, y se casan. Pero ella le dice, no quiero tener sexo, porque tengo miedo de que mi hijo salga como el abuelo, con cola de cerdo. Así que te pido, no me toques. Y él le dice, te hago la promesa, pero no sé si lo cumpliré. Así que para mayor seguridad, ella, ¿sabes qué hizo? Se mandó a hacer un calzón de cuero de chancho. Y el calzón de cuero, ¿sabes qué le puso? Le puso candado. Así que cuando su marido se demoraba, sabía que estaba con sus amigos tomando, ella fácil, metía candado y se acostaba. José venía en la noche, decía, quiero sexo. Y decía, no tengo la llave. Él hacía todo lo imposible por abrir el calzón de castidad y nunca podía y se quedaba dormido. Así estuvieron durante 1 año. Hasta que un día se burlaron de José Arcadio. Cuando él estaba tomando, Prudencio Aguilar, que era un pariente lejano, le dijo, oye, tu mujer nunca sale embarazada. Si quieres, te presto mi gallo.
De repente mi gallo es más hombre que tú. Uy, uy, uy. Eso fue doloroso. Es como decir, oye, tú no tienes pene. Oye, tú no eres hombre. Es como decirle, tú eres maricón. Entonces él, lleno de cólera, fue a su casa y rompió como sea el calzón de su mujer. Y tuvieron sexo. Y la embarazó. Y luego lo buscó a ese desgraciado que le había faltado el respeto, quitándole ciertas dudas sobre su hombría. Y le dijo, te reto a un duelo. Y lo mató. Y entonces le confesó a su esposa, mira, he matado a Prudencio Aguilar, tenemos que huir, si no me van a condenar. Y ahí viene la huida. Primero, el amor incestuoso de José y Úrsula. Punto número 2. Antes, el asesinato de Prudencio. Asesinato de Prudencio. Eso generó que él escapara, pero no solo escapó con su esposa, sino que también un grupo de primos, sobrinos y amigos se le unieron. Ellos dijeron, nosotros vamos a fundar una nueva sociedad. Los que quieren seguirnos, síganos. El que quiere vivir y ser pobre para siempre, quédese. Y así, chicos, nomás muchachos se fueron, ¿ve? ¿Sabes cuántos años caminaron por el corazón de la selva colombiana? 2 años. En medio de ese viaje nació el que va a contar la historia. ¿Quién es el que cuenta la historia? El coronel Aureliano. Nace el coronel Aureliano. 2 años. Nace Aureliano. Y fundan Macondo. Y fundan Macondo. Y lo que te contaba antes, ¿no? Se van a bañar al río desnudos, tomados de la mano, saltan, construyen sus casitas. No hay eso que actualmente existe mucho en la humanidad, que es la envidia, ¿no? Que es la lujuria. Ellos no conocían los pecados, no conocían más Eran que... como niños inocentes. Así es, vivían en un mundo adánico o edénico, ¿no es cierto? Es decir, como dice la señorita, vivían en ese mundo de pureza, un mundo armónico, como decían los romanos, ¿no? El mundo armónico, maravilloso, cocinaban entre ellos, se unían, tú mira, tú cásate con ella porque ella te puede dar hijos a ti. Además ella es morenita y tú eres blanco, cosa que los hijos pueden salir así. Mira, se iban formando sus tribus. Todo estaba bien hasta que, como dice la canción de Juan Gabriel, hasta que, ¿no? Para hablar del amor, todo estaba bien hasta que te conocí, decía la canción, ¿no? Todo estaba bien en esa sociedad hasta que un día llegaron unos gitanos. Pero los gitanos no traen la maldad. Punto número 3. Llegó un hombre llamado Melquiades. Era un gitano sabio. Él es el que va a dejar el libro. Él es el que va a dejar un libro escrito en sánscrito. ¿Y sabes cuándo se va a descifrar el libro? Lo va a descifrar el hijo de la 7ª generación. Al final les voy a decir qué significaba ese libro dejado por Melquiades. Este hombre, Melquiades, trae lo que se le conoce como la civilización, los avances de la ciencia, avances científicos. Avances científicos. No tanto los avances científicos, sino, ¿sabes qué trae? Las ganas de aprender más. Lo primero que trae, ¿sabes cuál es ante el asombro de todos? Trae un imán. Un imán. Mira, el imán. El imán. Cómo las cosas iban, los clavos se salían de las casas, ¿no? Y se iban a pegar en el imán. Se caían algunas casas.
Así que el imán fue uno de los descubrimientos que la gente de Macondo valoró mucho. Al año siguiente trajo la lupa. Y cada vez que los gitanos traían algo, el pueblo corría con qué alegría a rodearlo. En la lupa podían ver a 100 metros, podían ver como si tú estuvieras frente a una persona a medio metro. Inclusive se valían de los rayos del sol para crear fuego. Ponían la lupa, caían los rayos del sol y generaba fuego. Entonces todos aplaudían. Y después Melquiades se apareció con algo mucho más asombroso que el imán y que la lupa. ¿Sabes cuál fue? El hielo. El hielo. Y por último, la alfombra voladora. La alfombra voladora. Si tú me preguntaras, profe, ¿qué simbolizan eso? Eso simboliza lo que iba a ser en el futuro la ciencia. Tal vez la alfombra voladora representa el avión, ¿no es cierto? Tal vez la lupa representa las visiones de otros planetas. Tú sabes que a Melquiades lo veían como un loco, pero le tenían cariño. Y al final terminaron, no se sabe quién, apuñalando al pobre Melquiades. ¿No? Solamente encontraron su libro, que lo tiraron por un espacio de la casa. Nadie durante 4 generaciones o 5 generaciones, a nadie le importó el libro dejado por Melquiades, pero ahí él había dejado una profecía. Que ¿sabes quién lo va a descifrar? Lo va a descifrar el papá del niñito al que se le comen las hormigas, es decir, Aureliano Babilonia. Aureliano Babilonia. Punto 4. Todo estaba aparentemente bien, bonito, pero junto a los gitanos, en la cuarta, ya empezaron a llegar gente extraña. Y vieron que Macondo era virgen. Macondo tenía plátanos, tenía cacao, tenía alimentos para exportar. Ellos cogían del árbol y comían, pero estos nuevos que empezaron a llegar, empezaron a ver en explotar. Envidia. Así es, en la explotación. La nueva población se fueron dividiendo entre los que querían exportar y los que querían vivir de lo que tienen. Y al final ganaron los conservadores. Los conservadores se le llamaba siempre aquellos que buscan su interés personal, la envidia, y ahí empezó la división en partidos políticos. Macondo ya había crecido tanto con esta nueva civilización que empezó la división social. Acá se inicia la división social, el inicio de la división social. Alumnos, ¿sabes qué me dijo un alumno un día que yo explicaba esto? Cuando justo le decía la división social, profe, parece la historia de la humanidad. ¿Sí o no? Parece la historia de la humanidad desde Adán y Eva. A medida que va avanzando, mira, los inventos, todo, las sociedades, cómo se van dividiendo. Primero eran sociedades comunitarias, ¿no? Sociedades comunitarias. Luego, como alguien dice, no, pero esto podemos vender, esto podemos para nosotros, no, pero más para mí porque yo trabajo más. ¿Te das cuenta? La división del trabajo. La división del trabajo. Entonces, y tú sabes que la división social genera el caos. Y empezó las guerras. Las guerras. Las guerras y levantamientos. Y acá llegamos, ¿sabes dónde estoy llegando? Al inicio de la obra. Cuando el coronel Aureliano se levanta contra los conservadores, lo capturan y deciden fusilarlo. Atención, alumno, acá donde estoy sombreando. Donde estoy sombreando y donde estoy poniendo el número 5. Acá donde estoy sombreando. Ahí empieza la obra. La obra, si tú abres 100 años de soledad. Profesor, la cámara. Ah. La cámara. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí.
cuando tú abres la obra Cien años de soledad, ¿cómo se inicia? A ver, se inicia así, mira, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde en que su padre le llevó a conocer el hielo. Por entonces las piedras eran, mira, hacia atrás. A ese fenómeno, ¿sabes cómo se llama en técnica literaria? Se le llama raconto. Lo que hace el coronel es que lo van a matar. ¡Apunten! Y cuando él va a recibir la bala, cuando va a recibir la bala directo a su cabeza, que no logra recibirlo, recuerda todo. Dicen que cuando uno va a morir, recuerda todo. Dicen fracciones de segundo, tú recuerdas tu pasado. Te ves niño, te ves a tu mamá corriendo contigo. Es decir, ese fenómeno pasa con el coronel Aureliano. En el paredón de fusilamiento, recuerda. Ahí se recuerda. Recuerda el pasado de Macondo. El pasado de Macondo. Recuerda, y cuando la palabra dice fuego, como que el tiempo se ha detenido. No sé si te acuerdas de Borges la semana pasada, cuando en una de las preguntas decía, cuando salió la bala, él pidió que el tiempo se detuviera y el tiempo se detiene. Y el tiempo se detiene acá para recordar el pasado. Y en el momento que dice fuego, no era el fuego del paredón, era el fuego del hermano que empezó a disparar al aire para salvar a su hermano. ¿Y quién lo salva? Acá está, mira, Aureliano es salvado ¿por quién? Por José Arcadio. ¿Quién lo salva? Su hermano que viene con gente armada y logró liberar a Aureliano, pero lo salva José Arcadio. Y tienen que huir, porque el poder ahora en Macondo lo tienen los conservadores. Punto 6. Y mientras ya los hermanos no están o se van haciendo viejos y viene la tercera generación siguen siendo rebeldes. Pero ¿qué les queda? Mirar la llegada del tren. ¡Bú! ¡Chuc, chuc, chuc, chuc! ¡Bú! Y no llega el tren para mejorar. No, llega para explotar. Porque a través del tren llega la compañía de banana, liderado por un gringo llamado Mr. Brown. Y cuando llega ya el imperialismo, llega el capitalismo, llega el caos, el desorden, la prostitución, el alcoholismo, la desorganización, el crecimiento masivo, la muerte, los asesinatos, ¿no? Entonces acá nace la corrupción, la explotación, la esclavitud, el caos, la prostitución, o sea, las 7 plagas de Egipto, ¿no? Nace la corrupción, la explotación, la esclavitud, el caos, ¿no? La prostitución, el alcoholismo. Picados. Y todo lo que acarrea, ¿sabes qué cosa? Todo lo que acarrea el capitalismo, ¿no? Bien. Pero como los nietos son rebeldes, deciden hacer una huelga. Y en medio de esta huelga, los hábiles conservadores deciden hacer una tregua. Vamos a hacer una tregua. Ya no más sangre, ya no vamos a derramar más sangre, señoras y señores. ¿Y sabes qué? Invitan a los hijos de Aureliano
Aureliano, el que murió en el árbol orinando, ya había muerto Aureliano. ¿Sabes cómo murió Aureliano? Murió orinando. Se fue a orinar, se quedó dormido abrazado del árbol y todos pensaban que seguía orinando. Pasaron 10 horas, seguía orinando y cuando lo fueron a tocar ya estaba muerto, estaba frío. ¿Sabes cómo murió el patriarca, el fundador? Murió amarrado en un árbol. Todos tienen muertes raras en 100 años de soledad. Así que invitan a los hijos de Aureliano, del coronel. ¿Cuántos hijos había tenido? 17. A una especie de fiesta de confraternidad y los matan a todos. Huelga y masacre de los aurelianos. 17 aurelianos, mueren 16 en el ataque. A los 16 los matan el mismo día, los conservadores, ¿no? Y el caos, se desata en todo el pueblo de Macondo. Años después, la gente decide irse. Así como vinieron en trenes, a caballo, en burro, la gente se empieza a ir en trenes, en caballos y en burros. Hasta que Macondo, que antes en su inicio había sido un pueblito muy bonito, después se malogró, las casas quedan solitarias. Empiezan a nacer plantas en las ventanas como símbolo de la soledad. Y de pronto alguien regresa del extranjero. La tía Renata Remedios, incesto y descubrimiento del pergamino. Renata se acuesta con su sobrino. Renata y su sobrino engendran al chiquito con cola de cerdo. Y el chiquito con cola de cerdo mata a su madre dentro del vientre. Ella muere al dar a luz, o sea, debido al desgarre. Con la cola de cerdo le desgarra todo el estómago y ella muere botando ríos de sangre. Y las hormigas del tamaño de un dedo empiezan a llevarse con cuajos de sangre a este engendro, el último de los aurelianos, ¿no? El último de los aurelianos. Aureliano con cola de cerdo, ¿no? Pero a su vez, uno que había tenido sexo con su tía y que vivía encerrado, tratando de descifrar el enigma, por fin, señoras y señores, por fin descubre el enigma. ¿Sabes cuál es el enigma? El enigma era esto. En la 7ª generación nacerá el niño con cola de cerdo, producto de un incesto entre tía y sobrino. Y entonces será el día de la destrucción total del pueblo de Macondo. El 7º hijo y la destrucción total. Esta es la historia de 100 años de soledad. Es muy bíblico, ¿no? Tiene ese aliento bíblico, esa historia fantástica, pero con algunos incidentes de índole histórico. García Márquez mezcla lo histórico con lo legendario. A la mezcla de lo histórico con lo legendario se le llama realismo mágico. Chicos, me lavo la manito y venimos para trabajar las preguntas.
Chicos, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo ok? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Se entendió? De cierta manera, como les decía, es una historia de nuestro continente, es una historia del mundo. García Márquez es un tipo que... Y es esto, alumnos, lo que les voy a mandar, ¿ya? Miren, miren, bonito está. ¿Ve? Es el árbol de las familias genealógico. Y ahorita le toma su fotito para los chicos. Y además tengo algo más también. Esta, ¿ve? Está chévere, que le he hecho ahí sus anotaciones también. La vida de García Márquez, ¿ve? Con sus obras ahí comentaditos, ahí le he puesto algunos datos más que les pueda servir a ustedes, ¿ya chicos? Pero ojo, sáquenle provecho a este material. Yo les voy a preguntar la próxima semana. Le voy a decir a la señorita que me haga acordar. Profesor, tómeles examen. Porque no por quedar bien nosotros le vamos a decir, "Ah, no hay que tomarle nada". No, hay que ajustarlo al alumno. Ustedes van a entrar en competencia. Ustedes tienen que estar en competencia. Así que la próxima semana, de acá les pregunto. De acá les pregunto. Y del texto que la señorita le va a tomar fotografía. Ya, por favor, alumnos, cumplan eso. Es para el bien de ustedes. No es para mi bien, es para el bien de ustedes. ¿Ya? Gracias, profesor. Chévere, alumnos. Gracias, profesor. Ok, Ok, profesor. ya. Ahora sí empezamos, por favor. ¿Alguien me ayuda con la lectura? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de las primeras 6? Un voluntario, por favor. Nadie, ve, todos arrugan, todos arrugan. Ok. Ya. Han arrugado, no me ayudan con la lectura. Han arrugado, han arrugado. Sí, no es. En relación, verdad o falsedad, con respecto a las palabras subrayadas. ¿Ya? Atención, pregunta 1, palabras subrayadas. Macondo es el lugar donde se desarrolla parte de la historia. No, toda la historia. Falso. Primero es falso. Segundo subrayado. La obra se convirtió en el referente mundial del monólogo interior. No, del raconto podría ser, porque es un largo recuerdo, no del monólogo. Falso. No hay significado detrás de los eventos mágicos. Verdadero. El significado más bien es total. Eso lo dice en el cuarto B. Los eventos mágicos permiten que la narrativa llegue a momentos de alto significado. Es decir, lo que te dice en la cuarta es que esos momentos mágicos en el que la chica se va hacia el cielo, ¿no es cierto? En el que Melquiades vuela con su alfombra, no es más que momentos de alto significado. Significa de que el realismo mágico llega a su máximo nivel, alto significado, ¿no? Verdadero. La E, la E, la E. Ahora vamos a la número 2, estimado estudiante. Profesor, ¿le puedo leer el 2? Adelante, hija, te agradezco mucho. Lea la 2. Vamos, hija, la 2. Respecto a la narrativa de Alejo Carpentier, determine la secuencia correcta de verdad o falsedad. Lea 1. Fue novelista, ensayista y musicólogo. Verdadero. Siguiente. Carpentier y Asturias introducen el real maravilloso. Clase pasada. Verdadero. Creador de la obra Los Pasos Perdidos. Verdadero. Carpentier. El reino de este mundo realiza en su prólogo una sistematización del realismo mágico y del real maravilloso. Verdadero. Entonces, acá los 4 son verdaderos. La alternativa es la letra A. Vamos a la 3.
Respecto a 100 años de soledad, indique lo verdadero o lo falso. ¿Aureliano Buendía es el patriarca de la familia? No, es José Falso. Arcadio. Falso. Amaranta es la única hija. Amaranta es la única hija de José Arcadio. Amaranta es la única hija de José Arcadio y Úrsula Iguarán. Falso. Verdadero en la 3, profesor. Así es, Melquiades es el gitano que trae los avances, verdadero, la 3. ¿Y 4? Es verdadero también, porque Verdadero. Aureliano Babilonia es el sobrino y Amaranta Úrsula es la tía. Fueron los padres del último Aureliano, ¿no? Así que la A, marcamos la A, ¿no? Cuatro, el pueblo poco a poco fue creciendo y con este crecimiento llegan los habitantes del otro lado de la ciénaga. Con ellos se incrementa la actividad comercial y la construcción en Macondo. Inexplicablemente llega Rebeca, a quienes los Buendía adoptan como hija. Por desgracia, llega también con ella la peste del insomnio y la muerte del olvido causado por el insomnio. La pérdida de la memoria obliga a sus habitantes a crear un método para recordar las cosas. Mira, algo mágico ahí, subraya esto, la peste del insomnio. Durante meses nadie podía dormir. Alucinante, ¿no? Nadie podía dormir. 3 de la mañana, los chicos jugando en la calle. Nadie dormía. Esa es una de las cosas real maravillosas. O más que eso, del realismo mágico, ¿no? Dice, en el texto anterior encontramos, más que técnica, el estilo del realismo mágico, la C, ¿no? El realismo mágico. 4, la C, eso se llama el realismo mágico. 5. Cuando estalla la guerra civil, la población toma parte activa en el conflicto al enviar un ejército de resistencia dirigido por el coronel Aureliano Buendía, segundo hijo de José Arcadio, a luchar contra el régimen conservador. En el pueblo, mientras tanto, Arcadio, el nieto fundador e hijo de Pilar Ternera, y José Arcadio, el primer hijo de José Arcadio Buendía, es designado por su tío jefe civil y militar y se transforma en un brutal dictador, quien es fusilado cuando el conservadurismo retoma el poder. Indique lo más resaltante del texto. Se relata la parte histórica. Esta es la parte histórica. Esto sí es verdad. Esto sí sucedió en la historia. La lucha entre los conservadores y los liberales. Acá se relata la parte histórica de la obra. La C. Vamos a la 6. Vamos a la 6. Yo, profesor. Adelante, hija. Muchas gracias. La familia se ve reducida y en Macondo ya no se acuerdan de los Buendía. Aureliano se dedica a descifrar los pergaminos de Melquiades en el laboratorio, hasta que regresa de Bruselas su tía Amaranta, Úrsula, con quien tiene un romance. De este, Amaranta Úrsula queda embarazada y tiene un niño, que al nacer se descubre con cola de cerdo. Ella muere desangrada después del parto. Aureliano, Babilonia, desesperado, sale al pueblo llamando de puerta en puerta. Pero Macondo ahora es un pueblo abandonado y solo encuentra a un cantinero que le ofrece aguardiente, quedándose dormido. Al despertar se acuerda del niño recién nacido y corre a buscarlo, pero a su llegada encuentra que se lo están comiendo las hormigas. Del texto anterior señale lo correcto de las premisas siguientes. Se dedicaron a escribir los pergaminos, falso, a descifrar los pergaminos. Descifrar, una cosa es escribir y otra cosa es descifrar, falso.
Sí, verdadero es el segundo. Claro, porque la tía tiene sexo con el sobrino y ahí engendran al niñito con cola de cerdo. La segunda es verdadera. La Tercero, tercera también. Babilonia muere desangrado al dar a luz. Falso. Falso. Porque es la tía la que Falso. muere, no Babilonia. Úrsula. Babilonia es Ah, el bien. hombre que engendró. Y la última, las hormigas se devoran al último Aureliano, es verdadero, ¿no? Sí. Verdadero. La D, 2 y 4. 2 y 4. Vamos a la 7. ¿Qué característica del realismo se puede apreciar en el siguiente fragmento? A ver, capta, alumno, cáptalo. ¿Qué característica del realismo? En efecto, un manifiesto publicado en los diarios había convocado en aquel lugar a todos los adheridos al banquete reformista. El gobierno casi inmediatamente publicó una proclama prohibiendo el acto. La víspera por la noche, la oposición parlamentaria anuló la revocatoria, pero los patriotas que ignoraban esa resolución de sus jefes habían acudido a la cita, seguido por numerosos curiosos. Una representación de las escuelas se había trasladado poco antes a la casa de Odilon Barrot y en aquel momento se hallaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y no se sabía si el banquete se realizaría, si el gobierno se cumpliría su amenaza, si la Guardia Nacional se presentaría. Se aborrecía a la Cámara de Diputados tanto como al gobierno. La multitud aumentaba a cada momento y de pronto vibró en el aire la marsellesa. Era la columna de los estudiantes que llegaba. Avanzaba el paso en dos filas, ordenadamente, con aspecto irritado, sin armas y gritando a intervalos: ¡Viva la reforma! ¡Abajo Guisolt! Dime, ¿qué se está describiendo, alumnos? Casa. Casa, la descripción detallada del ambiente social. La descripción detallada del ambiente social. Vámonos a la pregunta 8. En relación a las innovaciones técnicas, atención, innovaciones técnicas de la narrativa contemporánea, que se evidencia en el siguiente fragmento de la novela La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Marque la alternativa correcta. Yo despierto. Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas? Pero los párpados me pesan. 2 plomos, cobres en la lengua, martillos en los oídos, una, como plata oxidada en la respiración, metálico, todo eso, mineral otra vez, orino sin saberlo, quizás he estado inconsciente, recuerdo con un sobresalto, durante esas horas comí sin saberlo. Dime, ¿alguien está pensando, sí o no, alumnos? Muy bien. Vamos, ¿recurre al empleo del La B. monólogo interior? Sí, sí. ¿Privilegia el uso del narrador omnisciente? No. No. ¿Opta por un orden lógico y cronológico? No. ¿Utiliza múltiples puntos de vista? No, solo la 1. La respuesta sería la letra B. B de besito. B de besito. 9. Lee el siguiente fragmento y de acuerdo a sus características determine a qué movimiento literario corresponde. Movimiento literario, alumno. Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía. Subraya la palabra fantasía. Esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poderles presentar decentes en la escena del mundo. Fecunda como el hecho de amor de la miseria y parecida a los padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar, mi musa, subraya la palabra musa, mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola mis creaciones sin número,
a las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida serían suficientes a dar forma. ¿Qué movimiento es cuando tú hablas de musa, cuando tú hablas de fantasía? Romanticismo. Romanticismo, la E, el romanticismo. Vamos a la 10. 100 años de soledad trata un ciclo en la vida de la familia Buendía, cuyo patriarca José Arcadio Buendía fundó el pueblo ficticio de Macondo, en Colombia. La novela es considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y uno de los ejemplos clásicos del Realismo mágico. realismo mágico, del realismo mágico, la B. 11. El tema nuclear alrededor del cual se teje la obra 100 años de soledad podría ser también la soledad, que aparece como consecuencia. Esta obra conmueve los cimientos de la vida y de la sangre, de esta verdad intocable, el respeto a la vida y a la propia familia. ¿Cuál es el tema central? La B. La B, excelente. La historia de las generaciones de la familia Buendía y la fundación de un pueblo. 12. Si bien el universo de 100 años de soledad empezó a gestarse desde muchos años antes, lo que le reveló a García Márquez de Camino a Acapulco fue un argumento contado en forma lineal, de la misma manera en que lo hacía. ¿Qué se acordó para escribir 100 años de soledad? La B, la abuela. La abuela. Porque 100 años de soledad es el relato de sus abuelos. Es una leyenda de Aracataca, donde él vivió sus años infantiles. Chicos, muchas gracias por su atención y si hay alguna preguntita, lo voy a contestar. Una pregunta dice, ¿qué era el flujo de conciencia? Flujo de la conciencia es lo mismo que el monólogo interior, es lo mismo. Cuando tú dejas tu pensamiento libre, ese es el flujo de la conciencia. Profesor, una consulta. Dígame, ¿En qué se diferenciaba el flashback con el raconto? perdón. ¿En ¿La qué se obra se diferenciaba el inicia? flashback con el Sí. raconto? Se inicia con un raconto. ¿Qué es un recuerdo largo? El raconto es cuando lo van a matar al coronel Aureliano y él empieza a recordar cuando fundaron Macondo. Eso es un recuerdo muy largo. ¿Sabes cuánto dura su recuerdo? Como 120 hojas. 120 páginas de recuerdo. Listo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias.